dude jamás que Dios nos cuida, hermanos. Amén. ¿Listos para la palabra del Señor? Amén. ¿Para qué vino Jesús, hermanos? ¿A qué vino Cristo? Si nos hiciéramos esa pregunta, ¿qué le dice Jesús? No sé si se la hicieron, pero Él la respondió, ¿verdad? Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Maravilloso, ¿no? Qué maravillosa declaración de nuestro Salvador Jesús. Él vino para que tú y yo tengamos vida. ¿Sí? Pero no cualquier vida. Vida abundante. ¿Sí? Vida abundante. Él vino a resolver, hermanos, nuestro mayor problema. ¿Sí? La raíz de todos nuestros problemas, de hecho, que es el pecado. ¿Sí? Todo lo demás. Porque por la desobediencia de un hombre reinó después la muerte. ¿Verdad? Y Jesús dice de esta manera: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y hace esa comparación. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el mundo, en el sistema del mundo, hay angustia, ¿no? Hay aflicción. Jesús dice, pero yo he vencido al mundo. Nos podemos confiar en Él, podemos depender del Señor, queridos hermanos, con toda confianza. Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué recibiremos? ¿Regaño, castigo? No. Gracia y oportuno socorro. Ese oportuno socorro, hermanos, es ayuda efectiva. Ayuda efectiva, lo que realmente están necesitando. La presencia de Dios en nosotros, hermanos, la voluntad de Dios manifiesta en nosotros, es algo práctico. Es algo que realmente se traduce en comida para tu familia, en una casa, en todo el Señor se manifiesta, es práctico. Oportuno socorro es eso, ayuda efectiva para restaurar vidas, para restaurar familias, todo, hermanos. Cuando la Biblia habla, hermanos, de la lepra, no pudiéramos pensar en la lepra como una enfermedad del pasado, ¿no? En esencia está prácticamente erradicada, ¿sí? Pero la lepra en el Antiguo Testamento, en el contexto del Antiguo Testamento y de la ley de Dios, la lepra es un tipo, ¿sí? Es una imagen del pecado y sus efectos. Cuando una persona tenía el virus de la lepra, queridos hermanos, y empezaba a extenderse esta enfermedad por todo su cuerpo, él, una vez declarado leproso, ¿sí?, tenía que salir del campamento o después de las ciudades y no poder estar más con su familia, no poder disfrutar más del fruto de su trabajo, ¿sí?, estar lejos. Y no solo eso, hermanos, todo lo que un leproso tocaba quedaba contaminado, ¿sí? Todo lo que el leproso tocara era declarado inmundo. Eso es el pecado. Ese es el pecado y sus efectos. Nos aleja de la familia, nos aleja de todo el mundo. Trabajamos y hacemos negocio y esto y lo otro, todo para nada. No podemos disfrutar nada. Y hay gente con muchísimo dinero, ¿sí?, que lo único que tienen es dinero. Pero es la lepra del pecado, ¿no? Les hace estar en enemistad con todo el mundo. Así que, en esencia, hermanos, la lepra, si la contextualizamos en la enseñanza bíblica, entendemos pues que representa nuestro pecado. Y en el libro de Levítico hay algunos capítulos que tratan este asunto. Dios le da instrucción a Moisés sobre
cómo debe de tratar este problema y cuál es la solución. Entonces, al encontrar, hermanos, la solución para la lepra, encontramos también la solución para los más grandes problemas de nuestra vida. ¿Sí? En capítulo 13 del libro de Levítico dice lo siguiente: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Fíjense bien, queridos hermanos, la acción pasiva no es el leproso va a venir, no es el leproso se va a limpiar, es será traído al sacerdote. Es una acción pasiva. No dice quién lo trae. Así que en esencia, hermanos, se refiere al Espíritu Santo, que es el que nos lleva al Señor. Lamentablemente tenemos mucho la idea de qué hacer para acercarnos al Señor. ¿Sí? ¿Qué nos toca a nosotros hacer? El contexto religioso siempre está buscando esas cosas. ¿Qué hacer para acercarte a ti, a Dios? No, es que tú eres llevado a Dios. En Juan 6, verso 66, forma curiosamente el 666, el número de la bestia, ¿verdad? Juan 666, 36 en un lugar. Y miren lo que dice: desde entonces, ahí se formó, va feo ese número, pero ahorita lo quitamos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Muchos de los discípulos de Jesús lo abandonaron, ya no lo siguieron. ¿Sí? Le dieron la vuelta a Jesús, queridos hermanos. ¿Por qué cree usted? Usted podrá pensar, bueno, tal vez se les hizo que era muy difícil, que Jesús exigía muchas cosas, ¿verdad? Señor, es muy difícil seguirte. Pides que dejemos esto y que nos neguemos y que tomemos la cruz y tantas cosas, ¿verdad? Y a lo mejor pudiéramos pensar que muchos de estos discípulos dejaron de seguir a Jesús porque les pareció que era muy difícil, que era algo muy pesado. Pero hermanos, es totalmente lo opuesto. Si vemos el contexto, puedes poner el verso 65, Juan 6:65, vean lo que Jesús les dice. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Esta es la razón, queridos hermanos, por la cual muchos de los discípulos dejaron de seguir a Jesús. Cuando se dieron cuenta que no eran sus fuerzas, que ellos no podían hacer nada, que era por gracia, que venimos al Señor, queridos hermanos, porque Dios nos ha traído a Él, ¿sí? Conocimos a Jesús porque el Señor, hermanos, nos acercó a Él. No fue nuestra inteligencia, no fue nuestra sabiduría, no fue nuestra capacidad lo que nos hizo buscar a Jesús. Y cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, entonces el verso 66 dice: desde entonces muchos de los discípulos dejaron de seguirle. Es increíble, hermanos, cuán difícil para la gente es aceptar la gracia. Es difícil, hermanos. Familias completas se han ido de la iglesia porque no soportan la gracia. No, ¿cómo? Tenemos que hacer cosas. Y desde que empezamos nosotros a meditar, a reflexionar sobre la gracia del Señor, hemos perdido mucha gente. Porque dicen: ¿cómo? O sea, yo no tengo que hacer nada, ya lo hizo todo el Señor, ahora... y se van. Les cala la gracia, les duele la gracia. Ellos prefieren la competencia. No, es que voy a dar, y voy a hacer, y voy a esto, y voy al otro. Y hay personas literalmente que después de dejar de venir algunos días, ¿verdad?, se encuentran a alguien y dicen: no, pues es que hay pura gracia. ¡Claro! Cuando empezamos en esto, uno de mis maestros decía: si
quieres predicar a Jesucristo, tienes que estar dispuesto a perder mucha gente. Y nos hacían esa pregunta: ¿estás dispuesto a perder gente? Le digo, pues yo sí, pero no sé si la iglesia me aguante, ¿verdad? No, mejor deja que vengan los otros, ¿no? Es él. Pero ese es el riesgo impresionante, hermanos, de predicar a Jesucristo. Impresionante. Estos decidieron irse por esto que les digo. No es por su esfuerzo. No es que ustedes intenten venir a mí. Nadie viene a mí en sus fuerzas. Vienen a mí porque les es dado por mi Padre. Y entonces, dice, muchos dejaron de seguirle. Si vemos el verso 67, no encontramos a Jesús diciendo: ay, no se crean, era mentira, regresen. No. Encontramos que voltea con los 12 discípulos que le quedaron y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Jesús, tremendo, ¿no? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Y sabe qué dijeron los discípulos que quedaron? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Esa es la gracia, hermanos. Hemos sido traídos. El leproso es traído, será traído al sacerdote. En todo el contexto del Antiguo Testamento, hermanos, no llegó a suceder esta ley que vamos a reflexionar esta mañana en Levítico 13, ¿sí? Y 14. Hay una extraña ley que les había comentado antes acerca de la lepra en Levítico 13, que dice que cuando el enfermo, ¿sí?, tuviera una mancha de lepra, es traído al sacerdote, el sacerdote lo ve, y si tiene una mancha, es declarado inmundo. Pero dice que si la lepra, hermanos, lo cubre de la cabeza a los pies, entonces será declarado limpio. Extraño, ¿no? O sea, por una mancha, inmundo, y completo de la cabeza a los pies, limpio. Es que tú no puedes venir delante del Señor diciendo: yo no soy tan malo, tengo algunas manchas en mi corazón, tengo algunos pecadillos, tengo algunas cosas por ahí, pero no soy tan malo. Inmundo. Pero cuando vienes delante del Señor tal cual eres y le dices: Señor, sin ti no puedo, Señor, soy un pecador, entonces el Señor te recibe, te acepta y te declara. Porque Él vino, hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él dice: los enfermos no tienen necesidad de médico, he venido a los enfermos. Por eso parece extraña esa ley, ¿verdad? Que apenas una mancha declare a una persona inmunda y completo de lepra lo declare limpio. Porque es cuando tú reconoces que no es por ti. Por esa razón se fueron los otros, ¿no? Porque ellos pensaban que eran sus fuerzas. Ellos intentaban, ellos buscaban acercarse y alcanzar la salvación. El Señor le dice: no es así. Es al que mi Padre se lo dé, o sea, es por gracia. No es por lo que tú hagas. Jesús encontró a un discípulo después de predicar el Sermón del Monte. En Mateo, capítulo 5, empieza Jesús a predicar este maravilloso sermón. Que por cierto, hermanos, el único que puede vivir el Sermón del Monte es Jesús. ¿Sí? Todo eso y esas bienaventuranzas que vienen ahí, ¿verdad?, las tenemos en Jesús. ¿Sí? Después de que Jesús predica ese glorioso sermón, desciende y va a Capernaum. ¿Sí? Y dice que la gente lo seguía. O sea, la gente estaba del otro lado del monte hacia donde
donde él va, ¿verdad? Él está predicando, hermanos, en un lugar donde todavía en estos tiempos la acústica ahí es impresionante, ¿sí? Desde donde Jesús predicó ese mensaje, la voz corre y lo podían escuchar literalmente miles de personas, ¿verdad? Y Jesús desciende, pero en el sentido opuesto a la congregación que estaba ahí, a esa multitud a la que le predicó el sermón del monte, gente que estaba ahí, porque se le seguía. Y Jesús va en el sentido opuesto y se encuentra justamente con un leproso, un hombre que igual alcanzó a escuchar las palabras de Jesús. Todo lo que Jesús dijo en ese sermón lo estaba escuchando él del otro lado escondido, porque los leprosos no podían estar cerca de su casa, de la gente. De hecho, cuando se acercaban al pueblo por comida, tenían que tocar una campana y gritar inmundo, inmundo, para que la gente se acercara de ellos, se alejara de ellos. Entonces él está ahí escondido, hermanos, y Jesús sale a su encuentro. Y él viene y le dice: si quieres, puedes sanarme. Esas palabras bondadosas, hermanos, que escuchó él en ese sermón, ese tono de voz apacible de Jesús, impactó su corazón y despertó en él esta fe. Dijo: él puede sanarme. No sé si quiera, pero sé que puede. Y sale a su encuentro y le dice: si quieres, tú puedes sanarme. Y Jesús, hermanos, extiende su mano y lo toca primero. Por su enfermedad, todo ese tiempo de su enfermedad no había podido sentir el abrazo, el saludo de una persona. Lo primero que siente, hermanos, es ese toque cálido de Jesús. Todo lo que él había escuchado era la declaración de inmundo de parte del sacerdote. Inmundo. Era lo que sus oídos escuchaban: inmundo, inmundo, inmundo. Pero cuando se encuentra con Jesús y lo toca y le dice: quiero ser limpio, quiero ser limpio. Y luego le dice Jesús, ¿puedes avanzar, Paco? El siguiente verso. Extendiendo la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Hermanos, ¿no le parece maravilloso? No es un proceso, no es nada. Al instante, cuando nos encontramos con Jesús, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, la lepra de nuestro pecado al instante queda limpia. Desaparece, queridos hermanos, delante de los ojos de Dios. Para la gente podemos ser lo que la gente quiera decir, pero delante de los ojos de Dios, queridos hermanos, estamos limpios. El problema de nuestro pecado, con solo tocar a Jesús con fe, limpios. Y luego Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Sí? Esto no había sucedido nunca antes. Esta es la primera ocasión, hermanos, que un sacerdote en Israel, ¿sí?, recibe a un enfermo de lepra que es limpiado. Ningún leproso fue sanado en el Antiguo Testamento. Naamán, pero no era del pueblo judío, ¿sí? Pero ninguno fue a cumplir esta ofrenda, porque ninguno había quedado sano. Por eso, cuando el leproso llega con el sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés mandó, el sacerdote le dice: ¿quién te sanó? ¿Quién te sanó? No había sucedido jamás en toda la historia de la ley, hermanos. Esta ley de Levítico 14 no se cumplió hasta que ese leproso se encontró con Jesús. Ahora, ¿qué decía la ley? Vayan conmigo, por favor, a Levítico 14. Dice: y este saldrá fuera del campamento y lo examinará.
y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y maderas de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla limpia en el campo, viva en el campo. ¿Sí? Esto es a lo que Jesús mandó al leproso ir con el sacerdote. Una práctica, les digo, que jamás habían realizado. Así que fue algo verdaderamente extraño, ¿sí?, para el sacerdote en los tiempos de Jesús recibir esto. Dice verso 25: luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, ¿sí?, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar, eso no se puede enseñar, del pie derecho. Pero ahí está. ¿Sí? Iba a tomar de la sangre, la iba a poner en el lóbulo derecho, pulgar derecho, y pulgar de la mano y pulgar del pie derecho. ¿Sí? La sangre. Este hombre había escuchado solamente inmundo. La declaración que pesaba sobre él era muerte, inmundicia. Y ahora la sangre, hermanos, ha restaurado el oído de ese hombre. Ahora puede escuchar a su esposa, a sus hijos, a sus amigos. Ahora puede escuchar una conversación agradable. Ahora puede escuchar: bienvenido, te extrañábamos. ¿Sí? Ahora puede escuchar que para él hay bendición. Esta ofrenda, hermanos, la ofrenda por la culpa, tiene una bendición, donde dice, hermanos, que lo que se haya perdido será restaurado, multiplicado. Y es donde la gracia empieza, hermanos, a reventarnos las neuronas, porque es una bendición para el culpable. Hermanos, por causa de nuestro pecado, ¿cuántas cosas hemos perdido? Familia, amistades, salud, negocio, trabajo. Y creemos que todo está acabado porque nos equivocamos. Ahora tenemos nuestra culpa y enfrentamos las consecuencias de nuestro pecado. Pero cuando esta ofrenda era presentada, la ofrenda por la culpa, hermanos, el pecado era perdonado y lo que se perdió era restaurado al 120%. ¿No le parece maravilloso? Esto es a lo que muchos tienen temor de la gracia, porque pareciera, hermanos, una licencia para pecar. Pero entonces dígame, al que viene divorciado y al que viene de un fracaso y de todo, ¿qué le decimos? No, ni modo, pues ya se acabó. No le decimos pues lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor, que puede haber restauración, que puedes disfrutar una nueva vida en Cristo. Hermanos, mire, cuando alguien le predique algo que no esté alineado al mensaje de Jesús, deséchelo. Señor, si yo le predico algo que no está alineado a las palabras de Jesús cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, todo lo que no sea, hermanos, acorde a lo que Jesús dijo, deséchenlo usted, donde quiera que lo escuche. ¿Sí? Pero esto es la gracia, queridos hermanos. Esta ofrenda representa para nosotros restauración, la posibilidad de una nueva vida. Sí, fracasamos, fallamos en el pasado, pero ahora en el Señor tienes la posibilidad de una vida maravillosa. Pastor, pero me equivoqué.
Cristo pagó por tus pecados. Cristo pagó para que tú seas bendecido. Así que en realidad, queridos hermanos, esto se convierte en la mejor arma contra el pecado. Saber que nuestros pecados son perdonados, saber que somos bendecidos en el Señor. Cuando esos de Juan 6:66, hermanos, le dieron la espalda, dice, y desde entonces muchos dejaron de seguirlo, le dieron la espalda a la vida abundante, le dieron la espalda a las bendiciones. Ellos prefirieron buscar en sus propias fuerzas. Les caló que Jesús les dijera, no es por sus fuerzas, no es en sus capacidades, ¿sí? No es cuánto luches, no es cuánto te esfuerces, sino aquel a quien mi Padre se lo dé. Es gracia. Y por eso se fueron. Porque para la gente de pronto es más fácil, hermanos, intentar luchar, ganar, cuando todo está hecho. Luego le iba a poner sangre en el pulgar de su mano. Con la lepra, todo lo que el leproso tocara, ¿cómo quedaba? Inmundo, contaminado. Ahora, hermanos, la sangre. Y ahora, como José, todo lo que tu mano toca es prosperar. Pero vamos a caminar por este mundo, ¿sí? Entonces también en el pulgar del pie, porque donde vayas eres bendecido. La bendición de Dios, hermano, no está en un lugar, está en ti. Y a donde vayas eres bendecido, a donde vayas eres prosperado. Caminas. Dice Primera de Juan 1: si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, que dice, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Ahora, ese si andamos en la luz, no sé si está ahí Primera de Juan 1, ese si andamos en la luz, hermanos, no es una condición, ¿sí? No es una condición. Es más bien una confesión de que andamos en la luz. Nosotros que andamos en la luz, ¿sí? Nosotros que andamos en la luz tenemos comunión unos con los otros, y no se refiere, queridos hermanos, a tu comportamiento, sino a tu posición delante del Señor. Nosotros estamos en la luz, andamos en la luz, por eso tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, es una acción continua, ¿sí? En el momento, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso decimos pecados pasados, presentes y futuros. Es la Biblia, ¿sí? Entendemos por la Escritura de esta manera. Podemos caminar, queridos hermanos, confiando en el Señor. La idea, hermanos, de el crecimiento de un creyente, la idea general es que debe de ser más fuerte cada vez, ¿verdad? Decía en la mañana, los planes de discipulado en las iglesias están diseñados para que el creyente sea más fuerte, ¿sí? Para que se vaya fortaleciendo, para que vaya, ¿verdad?, aprendiendo a tomar decisiones y todo ese tipo de cosas. Error. No se trata de ser más fuerte, se trata de ser más débil. Cuanto más débil seas, más dependencia tendrás del Señor, y entonces la victoria es segura. Por eso Pablo dice, por esto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Dios se manifieste. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando puedo aprender a depender del Señor y no de mis fuerzas, entonces, queridos hermanos, el crecimiento del creyente no depende de cuán fuerte o más fuerte seas, sino realmente cuán débil y más débil seas, para que dependas del Señor, para que entiendas, Señor, no es
en mis fuerzas, no es por mi capacidad, ayúdame. Y entonces dependes de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría del mundo, no del conocimiento que tú tienes, sino absolutamente de Dios. El problema puedes tener entonces, la victoria es segura, es la debilidad. Juan dice, es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. O sea, cada vez menos de mí, Señor, para que sea más de ti siempre. Incluso hay un canto por ahí que de pronto también entonamos. ¿Sí? Dependencia del Señor. Los cristianos, hermanos, necesitamos depender del Señor. No es solamente para la salvación, ¿verdad? Así, Señor, por gracia recibo la salvación y ahora en mis fuerzas. Y voy a tratar de ser y luchar y luchar y luchar. Pablo dice, hey, el que crea estar firme, hace Cristo. Cuanto más fuerte te creas, más propenso eres a caer. No, yo puedo eso. No, ya abandoné el cigarro, ya no me hace nada, ¿verdad? Y cuanto más fuerte te sientes al respecto, cualquier que sea el área. Cuando abundó el pecado, hermanos, sobreabundó la gracia. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer, si tú dices, es que es mi carácter, ¿verdad? Es un carácter feo, ya me di cuenta, ya, ¿verdad? Todos se dieron cuenta, pero faltaba yo, ¿verdad? Ya me di cuenta, Señor, perdón, ¿verdad? Y tú haces eso, el pecado abundó, la gracia sobreabundó. ¿Qué significa ese sobreabundó, hermanos? Que de pronto eres la persona más amable y atenta y respetuosa y cariñosa. La gracia sobreabunda y todas las cosas, hermanos, la enfermedad que te causó tu pecado, tu pasada manera de vivir, todos los problemas, abundó el pecado. Cuando la gracia sobreabunda, tu matrimonio, la relación con tus hijos, con tus padres, tu economía, todo empieza a ser prosperado. La gracia sobreabunda, eso es lo que significa también la comparación entre la abundancia del pecado y la sobreabundancia de la gracia. Más adelante, en Levítico 13, en el mismo Levítico 14, más adelante, dice, verso 28, también el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Fíjense bien, primero la sangre. Se está siguiendo todo, ¿va? Cómo fue las avecillas y todo eso, y luego degollar el cordero. Por cierto, la gran mayoría de los leprosos obviamente estaban en pobreza también, y tenían la opción de no presentar un cordero, sino aves también, ¿no? Que era la ofrenda de los pobres, ¿no? Entonces, en realidad, lo que el leproso llevó al sacerdote en los tiempos de Jesús eran esas aves, ¿verdad? Y después de poner la sangre, después dice el aceite. Va a poner otra vez aceite en el óvulo, en el pulgar de la mano y en el pulgar del pie. Y luego lo iba a ungir con aceite. Aquí hay algo maravilloso. Los únicos hermanos que eran ungidos con aceite eran los profetas, los reyes y los sacerdotes. Profetas, reyes y sacerdotes. Pero ahora en esta ley, al que se purificaba, ¿no? Era ungido con aceite. El pobre, el inmundo, el pecador, ahora es ungido con un aceite exclusivo para profetas, reyes y sacerdotes. Es la gracia, hermanos. La gracia no es algo que nos dije dónde estamos, nos acepta como estamos, pero nos transforma. No sigue siendo el mismo pecador de antes. Es la gracia, queridos hermanos, la que vence el pecado. Ahora eres ungido igual que un rey, igual que un sacerdote, igual que un profeta.
Solo la gracia puede hacer esto. A un inmundo, hermanos, ahora tratarlo como un rey. A un despreciado, a uno que tenía que andar afuera de la ciudad, ¿no? Y la gente huyendo de él, ahora es tratado como realeza. Empieza a cambiar. El aceite, hermanos, la unción con aceite representa el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando la sangre del Cordero es aplicada, el Espíritu responde. ¿Sí? Primero la sangre y después en el mismo lugar el aceite. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, hermano, la sangre de Jesucristo cubrió y quitó nuestro pecado. ¿Sí? Y luego viene el aceite, el Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, nuestra vida cambia, no puede ser igual. El Espíritu Santo ahora está en nosotros. ¿Sí? Recibimos el Espíritu Santo. No es una segunda experiencia como algunas corrientes doctrinales lo enseñan, ¿verdad? No, en el momento en el que tú recibes a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a ti. Y algunos dirán, oye, pero el bautismo del Espíritu Santo, hermano, realmente es tu inmersión en la vida cristiana. ¿Sí? El apóstol Pablo les dice a unos creyentes, ¿verdad? Y recibieron el Espíritu Santo. No se refiere, hermanos, a ser sellados del Espíritu, sino propiamente a ese bautismo, como les digo, es realmente la llenura del Espíritu Santo, lo que es la dependencia, conocer al Espíritu Santo, ¿verdad? Sumergirse en la vida en el Espíritu. Pero el Espíritu está contigo desde el momento en el que recibes a Cristo. ¿Amén? La sangre y luego el aceite, el Espíritu que viene a ti. Y ahora, querido hermano, empiezas a ver las cosas de manera diferente. Ya no decides en tus fuerzas, ya no decides basado en la experiencia o en la costumbre. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, y terminamos con esto, hermanos, en el libro de los Hechos, él es prisionero y tiene que ir a Roma, ¿sí? Y lo llevan en una nave mercantil, ¿sí? Junto con otros prisioneros. Realmente era una nave que tenía varios propósitos, ¿verdad? Pero era básicamente mercantil. Había más de 200 personas en ese barco, ¿sí? Y dice que llegan a un punto donde la navegación empieza a ser contraria, ¿no? Pero antes Pablo le dice al capitán del barco, ¿sí? Y al centurión que los iba cuidando, dice, si zarpamos de aquí, vamos a perder todo lo que llevamos, incluso nuestras vidas. ¿Sí? Incluso nuestras vidas. Y entonces, pues se hace ahí un cónclave, ¿no? Dice en el verso 10, varones, veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito a la experiencia, ¿sí? A la ciencia, dice, al piloto y al patrón de la nave, el dueño, ¿no? Al negocio, al dinero, no se me hace que es por acá, no podemos tardarnos, ¿sí? Que a lo que Pablo decía, claro, Pablo es un predicador, ¿qué sabe un predicador de navegación? Entonces, el centurión le pregunta al capitán de la nave, ¿tú qué piensas? No, está muy bien, vamos sin problema. Pablo ahora tiene un discernimiento, ¿no? Especial. No era su experiencia, no era su área, ¿verdad? Pero tiene un discernimiento. Eso es lo que ahora tú y yo tenemos. Un discernimiento especial. El Espíritu está dentro de nosotros, ¿sí? Y ahora, hermanos, nos dirige y nos guía por medio de la paz. Pablo seguramente se sentía inquieto con relación a zarpar.
empezó a sentir esa falta de paz. ¿Sí? ¿Qué pasa? Usted puede seguir la historia, está emocionante, está como para una película de Hollywood, ¿verdad? Y finalmente todo aquello se destruye. Llega un momento donde la nave empieza, hermanos, ya a enfrentar destrucción. Y Pablo sigue recibiendo de parte del Espíritu y dice: vamos a comer y vamos a tirar todo el cargamento. Se tienen 14 días sin comer. Vamos a comer todos, tiramos el cargamento y luego nuestras vidas van a ser guardadas, no vamos a perecer. Ninguno, dice, ninguno de los que estamos aquí vamos a perecer. Ahora Pablo empieza a sentir paz con relación a su vida, pero sabe que todo va a perderse. Y entonces el centurión, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo que dice Pablo, ahora sí vamos a hacer lo que él dice en el verso 21, ese Pablo me encanta, dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente que me hubieran hecho caso, cabezones. ¿Verdad? Así que muy diplomático, ¿verdad? Habría sido, por cierto, muy conveniente que hubieran escuchado lo que les dije. Entonces, hermanos, escuchen la voz del Espíritu. Ahora tienes una posición de rey. Sí, has sido ungido como un rey. Ya no eres más un leproso, enfermo, inmundo, y todo lo que pudiste haber escuchado. Ahora escuchas que eres un hijo de Dios, que tienes acceso a esta gracia, a este favor inmerecido, que puedes disfrutar cosas maravillosas. No hagas tanto caso de la experiencia, de esto, de lo otro. Deja que el Espíritu te guíe. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, este momento que nos permites disfrutar. Te hemos alabado, hemos bendecido tu nombre, hemos, Padre, cantado a ti en gratitud de lo más profundo de nuestro corazón. Nos hemos podido saludar, hemos podido ver a queridos hermanos que teníamos algunas semanas de no ver. Gracias, Señor, por este privilegio tan especial. Por favor, bendícenos ahora. Estamos en tus manos, Dios, y pedimos que a cada uno de nosotros, conforme a la situación que pudiéramos estar enfrentando, si alguien está bajo una crisis, algún problema, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija y nos permita tomar decisiones sabias, que nos permita también tener ideas que puedan resolver la situación que enfrentamos. Gracias por este momento.